Al releer ese cuaderno, intacto después de casi 80 años, resulta imposible no recordar a Ignacio de Loyola, en cuyo honor se dio a Madero su segundo nombre. Cada página es una lucha contra el yugo de los instintos, un despliegue de esfuerzos gigantescos por vencer la animalidad, la naturaleza inferior, el descenso a los más tenebrosos abismos. Para lograrlo, el espíritu José recurre como Raúl a la culpa e incluso a la abierta amenaza de abandonar a Francisco para siempre. Pero el mayor acicate no era el miedo, sino la promesa de recompensa. Si dominaba sus pasiones inferiores, le advertía, podríamos hacer algo útil, eficaz y de verdadera trascendencia para el progreso de tu patria. Y no solo México vería sus frutos, también el obediente Francisco y su esposa, que así podrían engendrar a decencia que anhelaban. Los métodos de aquella doma fueron terribles, ardientes oraciones, tristísimas reflexiones y propósitos firmísimos de purificación. Seguían a cada pequeña caída en el fango del instinto. José le recomendaba no dejar ni un momento la mente desocupante, curar seguido, hacer emanaciones, rezar, comunicarse cuando menos una vez al día con nosotros, releer con frecuencia las comunicaciones, apartarse de un solitario lugar, probablemente un tapanco en una hacienda donde podría absorber fluidos purísimos. El 30 de octubre de 1908, al cumplir sus 35 años y casi concluido su trabajo, procura abstraerte completamente del mundo externo y encerrarte dentro de ti mismo en el mundo interno, en donde reina perfectamente calma y un silencio profundo a la vez que majestuoso. Que una disciplina severa domine todos tus actos, le ordena de pronto en apoyo de José, otro espíritu, que todas sus acciones respondan a un plan. El plan se delinea con nitidez, además de sostener de acuerdo con los dictados del espíritu una creciente prédica político-epistolar con correligionarios de Coahuila y el resto del país. En 1907 Madero escribe en diarios de oposición que a menudo también financia. Conforme logra en 1907 la doma de su naturaleza inferior, que lo llevó probablemente a la abstinencia sexual, el espíritu revela el espírita sumisión. En octubre de 1907, convencido ya del triunfo de su discípulo y hermano sobre la materia en el solitario topanco de aquella hacienda, tiene lugar, en sentido estricto, una quijotesca ceremonia de ordenación. Póstrate ante tu Dios para que te arme caballero, para que te cubra con sus divinas emanaciones contra los dardos envenenados de sus enemigos. Ahora eres miembro de la gran familia espiritual que rige los destinos de este planeta, soldado de la libertad y el progreso que milita bajo las generosas banderas de Jesús de Nazaret. Ese mismo mes el espíritu le advierte la cercanía de la lucha y le ordena: lee Historia de México a fin de que cuanto antes principies tu trabajo mediante el esfuerzo y la abnegación. 1908 será la base de tu carrera política. El libro que vas a escribir va a ser el que dé la medida en que deben apreciarte tus conciudadanos. Para preparar aquel libro, Madero entró desde fines de 1907 en un estado de creciente tensión mística, aconsejado por el implacable José. Se levanta más temprano, se acuesta tarde, suprime con gran dificultad la religiosa siesta, come poco, no toma alcohol, esquiva el ocio y las personas y traza un plan detallado de lecturas que incluye todo el México a través de los siglos. Mientras avanza el espíritu lo anima. No te das cuenta del poder que tienes. En noviembre de 1907 le susurra al oído por primera vez: estás llamado a prestar importantísimos servicios a la patria. En enero de 1908 utiliza palabras y un tono aún más sacramentales. Estás destinado para cumplir con una misión de gran importancia. La corona la tendrás
de todas maneras, pero tus actos en este año determinarán si eres de laurel o de espinas. En junio, José no solo le prescribe la vigilia, sino el sueño. Hacer tus oraciones, tus emanaciones, tus inspiraciones y luego bajo la influencia de las emanaciones concretar la vista en la bola de cristal por espacio de 15 minutos proponiéndote automagnetizarte y entrar en un sueño lúcido durante 20 minutos. Antes de dormirte te formarás el propósito del asunto que quieres investigar durante tu sueño, entendido que ha de tener algún objeto elevado, armónico con tus más nobles aspiraciones. Hacia agosto de 1908, Madero concluye su investigación. Para entonces, había cesado por completo las prédicas contra los instintos. No las necesitaba, su reino ya no era de este mundo. En septiembre y octubre de 1908, el libro va tomando forma, casi siempre en español, pero a veces en francés. José alienta a Francisco con excelentes consejos de organización intelectual. Al faltar ya solamente los 3 capítulos finales del libro, José le confirma los mejores augurios. Nuestros esfuerzos están dando resultados admirables. En toda la República y en todas partes se nota cierta ansiedad, que tu libro va a calmar, a orientar y que tus esfuerzos posteriores van a encauzar definitivamente. Cada día vemos más claro el brillante triunfo que va a coronar tus esfuerzos. Ahora, si podemos asegurarte sin temor a incurrir en un error que el triunfo de ustedes es seguro en la primera campaña. En opinión de José, el enemigo lo era cada vez menos, mientras en el país se seguía creyendo a despecho de sus reiteradas promesas incumplidas. En la omnipotencia de don Porfirio, Madero y sus espíritus disentían. Ya no tiene el vigor de antes y su energía ha decaído considerablemente, a la vez que las poderosas pasiones que lo movían se han ido amortiguando con los años. Ni los que rodean sienten el apego a su persona que sentían hace algunos años. Pues con tanto tiempo de poder absoluto se ha hecho cada día más déspota con lo que los rodean, que les sirvan por miedo o por interés, pero no por amor. El 30 de octubre de 1908, al cumplir sus 35 años y casi concluido su trabajo, Madero apunta en su cuaderno de mediunimidad un mensaje de José, decisivo e impecable, no en términos ortográficos sino biográficos. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la previenes. Tú has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Es menester que a esa causa divina sacrifiques todo lo material, lo terrenal y dediques tus esfuerzos todos a su valorización. A mediados de noviembre se registra una comunicación aún más importante. El triunfo de usted va a ser brillantísimo y de consecuencias incalculables para nuestro querido México. Su libro va a hacer furor por toda la República. El general Díaz le va a infundir verdadero pánico. Usted tiene que combatir un hombre astuto, falso, hipócrita, pues ya sabe cuáles son las antítesis que debe proponerle contra astucia, lealtad, contra falsedad, sinceridad, contra hipocresía, franqueza. Lo firmaban 2 iniciales, B.J. Con el aval del Espíritu José y con la bendición ultraterrena del mismísimo Benito Juárez, Madero ya solo necesitaba el permiso de su padre, sin el cual no podía cortar con los últimos eslabones de su naturaleza inferior. Antes de solicitarlo, concluye la obra que defendería los intereses del pueblo desventurado y vierte la última comunicación en el cuaderno. El Espíritu le confirma una vez más el buen desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional del año de 1910. Pero al calce, José comete el error de firmar con un nombre distinto, Francisco I. Madero. Luego de dar a las prensas su libro, Francisco se retira absolutamente solo por 40 días y noches.
Al desierto contiguo a su rancho Australia, al despuntar el nuevo año, escribe a su padre una carta en que expone los motivos para publicar el libro. A más tardar el 25 de ese mes, sus argumentos de fondo no son de índole política. Entre los espíritus que pueblan el espacio existente, una porción que se preocupa grandemente por la evolución de la humanidad, por su progreso y cada vez que se prepara algún acontecimiento de importancia en cualquier parte del globo, encarna gran número de ellos a fin de llevarlos adelante, a fin de salvar a tal o cual pueblo del yugo, de la tiranía, del fanatismo y darle la libertad, que es el medio más poderoso de que los pueblos progresen. Él era uno de esos espíritus. He sido elegido por la providencia, explicaba a su padre. No me arredran la pobreza, ni la prisión, ni la muerte. Creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones cumplo con un deber sagrado, obro de acuerdo con el plan divino, que quiere la rápida evolución de todos los seres, y siendo guiado por un móvil tan elevado, no vacilo en exponer mi tranquilidad, mi fortuna, mi libertad y mi vida. Para mí, que creo firmemente en la inmortalidad del alma, la muerte no existe. Para mí, que tengo gustos tan sencillos, la fortuna no me hace falta. Para mí, que he llegado a identificar mi vida con una causa noble y elevada, no existe otra tranquilidad que la de la conciencia, y solo la obtengo cumpliendo con mi deber. Don Francisco vacila, pero el hijo insiste. El libro ya estaba escrito. Él había sido elegido por la providencia para escribirlo a riesgo de pagar con su vida por el fracaso. Necesitaba el permiso que días después, por telegrama, finalmente obtuvo. El 23 de enero agradece al padre con estas palabras. Ahora sí, ya no tengo la menor duda de que la providencia guía mis pasos y me protege visiblemente, pues en el hecho de haber recibido su bendición veo su mano. En la circunstancia de haberlo presentido tan claramente distingo su influencia, percibo su modo de guiarme y dirigirme y de alentarme. Pues si el laconismo forzoso del telegrama solo me trajo su resolución definitiva, la visión que tuve anoche me reveló que esa resolución era mi violencia, obedeciendo a sus más nobles sentimientos, y aunque hacía un sacrificio sublime, se quedaban llenos de confianza en el porvenir. Aceptaban con noble serenidad las consecuencias de la nueva vida de actividad y de lucha que se inicia. Al entrar en la Liga de la Política Nacional, Madero no lanzaba un manifiesto, no emitía una proclama, no profería un grito. Realizaba algo más convincente e insólito. Publicaba el producto de aquellas sesiones fervorosas, la sucesión presidencial en 1910. La primera edición salió a la luz a principios de 1909 y se vendió como pan caliente. Vale la pena recordar sus ideas principales porque ha llovido tanta tinta sobre el maderismo que pocos se acuerdan ya de lo que dijo Madero. El libro, dedicado a los constituyentes del 57, a los periodistas independientes y a los buenos mexicanos que muy pronto se revelarían al mundo por su entereza y su energía, admite quizá ser resumido en dos fórmulas casi homeopáticas, diagnóstico del mal mexicano y receta para curarlo. El mal mexicano, consecuencia natural del militarismo que asoló todo nuestro siglo XIX, era para Madero el modo absoluto, el poder en manos de un solo hombre. No hay progreso real que lo resista ni hombre infalible que lo ejerza con equilibrio. El ejemplo, decía Madero, está en la vista. En 1905, el pequeño Japón, fortalecido por la democracia, humilla y enmohecido imperio ruso, Madero desplegaba cierto conocimiento de cultura latina y familiaridad moral con los liberales de la Reforma y la República restaurada, a lo que había leído cuidadosamente. El libro aportaba varios ejemplos históricos pertinentes sobre el poder absoluto, pero ninguno tan efectivo como el del propio zar mexicano. Era veneno puro transcribir para la opinión pública. En 1909 los planes porfiristas de la Noria de 1871
y Tuxtepec 1876, y recordar que la bandera con que había llegado Díaz al poder era justamente la no reelección. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, proclamaba el chinaco Díaz en 1871. Y esa será la última revolución. Lo cierto, escribía Madero, es que el general Díaz, por lo demás, hombre moderado, honesto y patriota, le obsesionaba desde entonces una idea fija: conquistar el poder y retenerlo, costara lo que costase. Sus paniaguados opinaban que era el hombre necesario, el buen dictador, pero el balance de sus 30 años de administración arrojaba cuando menos en dos sentidos números rojos. Y aquí la lectura terminamos por hoy. Chao.